Bienvenido a una enseñanza más de tu servidor, el pastor Chito Rendón te saluda y siempre será para mí un honor el poderme acercar ahí donde tú estás. Y tú dirás, ¿y su clamor? Claro, por supuesto, siempre estaré clamando que tú seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Hemos estado en este último mes hablando acerca de cómo poder ser guerreros espirituales. Guerreros con la espada de Dios, que es su palabra de Dios, valga la redundancia, guerreros con la oración. Y esto pues nos ha tomado en estos últimos enseñanzas de domingo. ¿Por qué la oración es tan importante? Enseñamos cómo es eso, que la oración puede ser un misterio, que si es una oración al cual la dirigimos a alguien que es soberano, omnisciente, que todo lo oye, omnipotente, ¿por qué tengo que orar si yo soy su hijo? Pero entendimos que lo que quiere el Padre es tener una relación. Él lo que quiere es escuchar tu voz. Él quiere escucharte hablar. Él quiere, así como Él cuando nos habla por medio de la palabra, pues Él quiere decirte también tú, comunícame conmigo. Entonces, hoy vamos a finalizar este cierre de las armas espirituales con el tema de oraciones, pero vimos la vez pasada oraciones que sean contestadas. ¿Cómo hacer que las oraciones sean contestadas? Pero hoy te quiero llevar que hay oraciones que pueden rescatar. Cuando ya siente uno que el agua está sobre la nariz. Cuando ya el agua te llega hasta el momento que dices, ya no más. Es cuando el Padre dice, levántate. Y viene el Padre y extiende su brazo de misericordia. Bueno, ¿por qué es tan importante entender el concepto de la oración? Bueno, estuvimos estudiando de que en las oraciones podemos encontrar oraciones con clamores, con súplicas. Y créelo, que Dios escucha al que le clama. Porque Él dice, yo quiero responder. El anhelo de Dios es responder. Mire cómo dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, dice, que tú no conoces, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Es curioso entender que el anhelo del Padre es devolver a los escogidos de Dios ese, llamémosle, ese lugar de plenitud, incluso llamado el paraíso. Y sabes que el mismo nombre se le puso también al paraíso en esa dimensión de los justos, que es como decirte una dimensión espiritual. Y es un lugar donde realmente no encuentra la comunión con el Padre, pero ahí ya no hay enfermedad, ahí ya no hay mal, no hay vileza. Y el Padre dice, yo quiero devolver esto a ti. Pero qué mejor que tú lo puedas disfrutar en esta tierra. Que tú desde ya puedas experimentar que soy el Padre que respondo ante cualquier clamor para que todos puedan entender que yo quiero estar siempre presente. Bueno, entonces, hoy vamos a estar viendo cómo es que hay oraciones que nos rescatan. Y he tomado algunos temas, al igual que la semana pasada, que nos hablan de cómo son oraciones salvadoras. Por supuesto que hay oraciones que salvan. Y hoy vamos a agarrar aquel ejemplo, bueno, aquella anécdota de cuando Jesús con sus discípulos estaban en la barca. Bueno, hay dos momentos especiales. Uno, cuando él estaba dormido y ellos clamaron. Y dice que Dios con autoridad, el Señor con autoridad se levanta
y ordena que las aguas se tranquilicen. Pero hubo otro momento cuando ellos están solos y el Señor les dijo, el Señor Jesús les dice, adelántense, yo los alcanzo. Ellos dirán, ¿cómo nos va a alcanzar? Seguramente va a tomar otro barco y se va a acercar. Bueno, entonces dice la Escritura que cuando están ellos en medio del mar de Galilea, hay una tormenta muy fuerte. El barco está que se hunde. Entonces ellos empiezan a clamar en gran manera. Y en su clamor dice que de repente miran nada menos que a una figura que viene en el camino. ¿Verdad? Ellos miran ahí esa figura y dicen que es un fantasma. Pero cuando ellos están ahí, que ya no atinan más, que ya no pueden más, dice la Escritura que su oración fue de esta manera. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda a que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Imagínense el impacto de ellos de primero ver al Señor caminando. Realmente eso es un milagro sobrenatural en medio de una tormenta. Realmente eso podría asustar a cualquiera. Pero ¿cómo es que un milagro logra darles tranquilidad? ¿Cómo es que ese milagro les permite a ellos creer que Dios tiene el control de todo? ¿Y cómo es que en medio de ese momento, cuando ellos ya no aguantan más, el Señor les dice, ven? Y dice que Pedro empezó a caminar con el Señor sobre el agua. Y cuando él andaba en esa euforia, es decir, estoy caminando en el agua, su mirada vio la tormenta. Su mirada vio que estaban en medio de una angustia. Y el problema cuando nuestra mirada se pone ya no en el Señor, sino en las angustias, en las tormentas, tiene que pasar lo que pasó. Él viene y se empieza a hundir. Y en ese momento él recibe, pues, nada menos que el auxilio de Dios. Una oración que rescata, ¿verdad? Léalo conmigo y dice de esta manera la Escritura en los versos que siguen. En Mateo 14, ahora 30 al 33. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo Pedro. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Bueno, pero aquí lo importante es como que el Padre, el Señor Jesús, tenía todo esto planeado. ¿Cómo es posible? Como que Él pudo haber entendido, cuando me miren ahí, Pedro me va a decir tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando Él lo levanta, dice que lo levanta, caminan juntos otra vez del agua. O sea, Pedro ahí ya se dio cuenta que la forma como él podía caminar sobre el agua era tomado de la mano de él. Y en el momento que suben al barco, dice, la tormenta para. O sea que como que el Señor ya tenía esta orden predicha. Él ya había ordenado, bueno, potestades del aire, acuérdense, en el momento que suba a la barca, se detiene. Porque esto tiene que quedar registrado. Esto va a quedar en los anales de la historia.
para que todo aquel que esté atravesando un momento de angustia y cuando empiecen creyendo y caminando por la fe a la salvación o a la respuesta que ellos quieren y sientan que se están hundiendo, levanten la mirada, levanten el brazo y puedan sentir que yo los rescato. Por eso el clamor se vuelve necesario. El clamor se vuelve indispensable. Bueno, repasemos esta etapa. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Acuérdense que finaliza el verso que ellos adoraron. Entonces, en cualquier situación que tú estés atravesando, lo primero que puede venir es un miedo. Por supuesto que va a venir el miedo al hundirse, al temor al hundirse. Después puede venir que el que está en medio de la aflicción, como Pedro le dijo, Señor, Señor. O sea, él dijo, solo Dios, solo el que vive bajo un señorío puede recibir la respuesta. Y entonces viene el clamor. Clamor o súplica. Entonces acuérdese, primero hay que tener el señorío del Señor para poder clamar. Viene la respuesta y después adora. ¿Sabes qué? Yo a veces pensaría que no hay que adorar hasta recibir una respuesta. Pero en este caso ellos dicen que adoraron. ¿Por qué? Porque vieron la magnificencia, vieron el poder, vieron la obra de Dios en todo esto. Tú cuando recibes una respuesta de Dios, por pequeña, ¿lo adoras? No es decirle gracias. No, adorarlo es Padre. De ti viene toda la fuente de bendición. Y tú eres el que me ha respondido. Señor amado, ¿quién soy yo para que tú me hayas visto y para que tú me hayas alcanzado? Señor, te doy gracias. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos que hay oraciones que salvan como las que son ellos. Pero también hay oraciones que pueden cambiar la voluntad de Dios. Que pueden, uno dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, por supuesto. Pero hay oraciones que sí podemos nosotros provocar que Dios mueva su brazo. ¿Sabes qué? Dice que lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. O sea que lo que tú declares, decretes aquí, Dios viene y dice, bueno, por amor a ti, yo te respondo. Y puede uno cambiar inclusive un diseño de Dios. El ejemplo que les voy a hablar hoy es nada menos que el de Jonás. Esta historia de Jonás es muy particular porque es la historia de aquel hombre que recibe la orden de llegar desde donde él estaba, tomar un barco e ir a Nínive, ahí donde usted lo mira, que es esa porción pequeña que aparece ahí cerca de Israel. Y él tenía que ir pues a predicarles, bueno, más que todo, a sentenciarlos, que Dios iba a destruir ese pueblo en determinado momento. Pero él dijo, Dios los va a perdonar. Entonces, ¿para qué voy a ir? Entonces agarró un barco hacia España. Miren ahí, él viene y se va hacia España. Y en medio de la ruta, el Señor provoca que haya prácticamente otro temporal muy fuerte y el barco está que se cae otra vez. Otra vez el barco está que ya no aguanta y está por hundirse. Entonces, los marineros, nada menos que les toca, pues clamar por un cambio. Entonces, dice de esta manera la Escritura. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba, pero aquí, a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás, el muñeco, había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. ¿Sabe cómo miro yo? Que Jonás se fue a dormir, no antes de la tormenta, no.
Él vio la tormenta y sabía, qué ironía, y sabía que definitivamente era tormenta, era culpa de él. Entonces dijo, yo no quiero confrontar, yo no quiero enfrentarme a esta realidad. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Que cuando están en una situación de conflicto, en una situación de, llamémosle, tal vez de angustia, se sienten que no son dignos de recibir una respuesta de Dios. Entonces vienen y ¿qué hacen? Se aíslan y empiezan a, pues prácticamente a creer que en su lamento, llamémosle íntimo, en su ahí cobijados con una actitud de derrota, el Señor tal vez obra, pero ellos no son dignos de que obre porque empiezan a calificarse. Eso no es bueno. A Dios no le agrada esto. A Dios le agrada que en momento cuando tú estés de angustia, aflicción, te levantes y tengas esa certeza de que Él te va a responder. Y bueno, y eso pasó con ellos. Cuando se dieron cuenta que Jonás estaba dormido, lo confrontaron, ¿por qué estás dormido? Y él les contó y les dijo la realidad. Y ellos pues llegaron a la conclusión de decir qué tenemos que hacer. Y él les dice, bueno, la única solución es que ustedes me tiren al mar. Y en el mar, pues, se acabará esto. Y, ¿sabes? Él estaba destinado. ¿Sabes qué dijo Jonás? Mátenme. Es lo único que puede hacer. Pero como no me pueden matar, tírenme al mar. Bueno, entonces dice que eso fue lo que hicieron. Y al tirarlo al mar, aparece, dice un ser viviente. Muchos creen que es ballena, pero la escritura le pone otro nombre, le pone un nombre inclusive como que si fuera un ser totalmente parecido a una ballena, pero muchísimo diferente, ¿verdad? Porque no aparece como Leviatán, o sea, como nombres raros de seres vivientes que Dios mandó en ese entonces. Dice que éste lo traga y efectivamente Jonás llega hasta el vientre de sus, pues hasta lo profundo del vientre del ser, pero por lo visto, por el tipo de oración que hizo Jonás, este murió. Y dice que su parte espiritual y su alma pues llegaron hasta el Seol, que es esa dimensión de espera. Y estando ahí, él siguió clamando. ¿Cómo es eso? Y dice de esta manera la oración, dice ahí. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno, dice ahí, del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Mas yo con voz de acción de gracias le ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. O sea que en ese momento de angustia, Jonás dice, ¿cómo no clamar? ¿Cómo no pedirle a Dios que me extienda la vida? Señor, me arrepiento. Y dice que Dios escuchó el clamor de este hombre. Entonces él hizo que este animal, este ser viviente, lo vomitara cerca de, bueno, casi un viaje pagado a las costas de Nínive. Entonces Jonás, bajo esa humanidad que Dios le permitió tener nuevamente, porque seguramente resucitó, él viene y empieza a caminar en Nínive a declarar y a hablar lo que Dios iba a hacer. Y dice que la gente de Nínive se angustió, se puso pues en ascuas, en otras palabras, empezaron ellos a proclamar de que tenían que arrepentirse, tenían que volverse a Dios, tenían que pedir perdón por sus pecados. Entonces dice la historia de esta manera. Léalo conmigo.
Y el rey les dijo, cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino, y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá el mismo rey sabe. Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Una oración que puede cambiar el destino de una nación. Tú puedes cambiar al Padre. ¿Cómo? Clamando. Tú puedes decirle, Señor, me arrepiento, perdóname. Ten misericordia, eso vimos la semana pasada. Señor, ten misericordia de mí. Sé que no soy digno de recibir respuesta, pero mi oración te pido que suba al cielo. Padre, haz un milagro. Y de esta manera, pues, podemos ver una respuesta de Dios. Bueno, entonces, ya vimos hoy oraciones que salvan, oraciones que pueden cambiar una voluntad, pero también tenemos que pensar en oraciones que deben de estar acompañadas de una adoración. Así como la adoración que ellos hicieron cuando vieron cómo se tranquilizó la tormenta en el barco, pero ellos adoraron después. No, aquí es una adoración que va juntamente a una adoración. Bueno, aquí nuevamente usted dirá, hoy está solo contando historias, ¿verdad, pastor? Bueno, es porque en las historias aprendemos. En las historias sabemos cuánto Dios obra en todo sentido. ¿Sabes que personalmente yo le he pedido a Dios que me convierta en ser una persona que pueda orar más fervientemente? No ora, Pastor Chito. Claro que oro, pero no lo tomo como una disciplina de un horario. No, yo me levanto y me pongo a orar en mi cama, de ahí voy a mi oficina y en ciertos momentos me doblo mis rodillas o tengo un banco ahí donde me doblo mis rodillas o en mi mismo escritorio o de repente voy a algún lugar, tengo que hacer alguna diligencia y me pongo a orar, pero no es que lo tome con una religiosidad continua, sino que yo busco los momentos para poderme comunicar y hablo con Dios. ¿Sabe? ¿Acaso usted no habla solo? Bueno, yo hablo con mi Padre continuamente. Entonces, por supuesto que a Él le agrada cuando nosotros le adoramos. Entonces, hablamos que hay oraciones que salvan, oraciones que cambian, pero también que adoran. Entonces, la historia es con David el rey. Dice que David, cuando él ya era viejo, ya estaba en sus años, ya tenía pues su reino en paz, ya tenía la riqueza que quería, y él sale, me imagino que a alguno de sus balcones o algún lugar para poder observar a al pueblo de Jerusalén, y seguramente vio también a sus ejércitos, y él empezó a decir lo que he logrado. Tanto es así que él vino y ordenó que se hiciera un censo para poder cuantificar cuánta gloria había crecido él. Se le olvidó que la gloria era del Padre y se le olvidó que cada vez que hay un censo hay que presentar una ofrenda al templo por cada uno que uno censa. Esto es como una forma de decir, te vas a recordar que yo soy el que doy la bendición. Yo soy el que hago crecer. Bueno, pero dice que David realmente fue tentado. Él fue tentado a hacer ese censo. Cuando él vio, dice que él fue tentado y derivado a esto vino un ángel con la mortandad. Bueno, leámoslo con esto. Leámoslo aquí, dice en la escritura. Léalo conmigo. Y se levantó Satanás
contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Y David dijo a Dios: ¿no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero estas ovejas, porque vino una mortandad al pueblo. ¿Qué han hecho, oh Señor Dios mío? Te ruego que tu mano sea contra mí, contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Realmente vino una plaga, dice, terrible, una mortandad. ¿Sabes qué? Esto es como aquel que viene y trata de ponerse a la brecha. David vino y se quiso poner a la brecha. Y dice que inmediatamente él llama al profeta y le dice: ¿qué hacemos? Y él dice: clama, clama. Pero en eso le dice: pero también adora. ¿Y cómo puedo adorar? Levanta un altar. Entonces él vino y levantó un altar de adoración. Pero en ese lugar estaban en tierra ajena. Entonces vino y estaba el dueño de la tierra y le dice: yo te regalo la tierra. Y él le dice: no, no me la regales. Mire cómo dice la escritura con relación a esto. Muy lindo esta respuesta. Pero el rey dijo a Arauna, el dueño de la tierra: no, sino que ciertamente por precio te la compraré. Pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Miren, una oración va acompañada de una adoración, de un sacrificio. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y ahí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó, aleluya, escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Dios escucha cuando uno adora también, cuando uno está dispuesto a hacer un sacrificio como el que hizo David. Y ¿sabe una cosa? Que la historia dice que en esta tierra de Arauna que compró David por sacrificio, y donde prácticamente fue motivo de tanta mortandad, pero quedó esa tierra como legado, porque ahí se construyó el templo de Salomón. Ahí se construyó el templo de Herodes, de Zorobabel, y el templo actual, que donde está allá cuando uno llega a Jerusalén y uno mira el muro de los lamentos, pues hay una porción de esa tierra que es la que David compró en su oportunidad. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el Señor responde cuando hay adoración. Bueno, entonces, vemos que hay oraciones que salvan, oraciones que pueden cambiar la voluntad de Dios, como Jonás, oraciones que adoran, pero también hay oraciones que libertan o que liberan en todo sentido, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a estudiar la historia de cuando aquel pueblo clamaba por la angustia y por el oprobio. ¿Sabe que esto lo vimos la semana pasada? Que cuando hay una unanimidad, dice que el pueblo unánimes oraron juntos para una respuesta. Bueno, Dios los liberó cuando escuchó esa oración. Dice así: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre y clamaron. Y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó de Dios de su pacto. Eso lo vimos la semana pasada. Pero dice Deuteronomio 24:28, sino que te acordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de ahí. Y en eso le dice: yo te mando que hagas esto. Recuerda, Dios si algo quiere es darte liberación. Oraciones que liberen, oraciones que te den la seguridad que cualquier atadura, cualquier cadena o cualquier rasgo de esclavitud que tú tengas, el Señor mismo: yo te quiero ver libre.
¿Qué te tiene atado? Escucha. No sé, alguien me está escuchando. Yo estoy seguro que alguien me está escuchando que sabe que está atado a algo. Pues hoy el Señor te dice, yo te quiero ver libre en todo sentido. Aleluya. Bueno, vamos a ver otro tipo de oración. Oraciones que salvan, que cambian, que adoran, que libertan, pero hay oraciones que protegen. Aleluya. Y usted dirá, ¿cuál oración puede proteger? Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje muy particular, muy conocido en la Escritura, porque en él dice que él recibió la revelación del fin en el Antiguo Testamento. Y usted ya sabrá quién es, Daniel. Obviamente él con sus amigos pasaron momentos difíciles. Imagínense que los amigos de Daniel, por no adorar la estatua del rey, fueron metidos en un horno. Y ahí en medio del horno ellos levantaron su mano, Señor, que se haga tu voluntad. Y levantando empezaron a cantar, me imagino yo, a adorar en medio de ese fuego, y aparece el Señor en medio de ellos. Bueno, le pasó a Daniel. Vienen y levantan otro edicto de que hay que adorar, ¿verdad?, a otra entidad. Y los enemigos de Daniel lo acusan que él no está adorando a Nabucodonosor. Entonces vienen y logran por engaño, pues prácticamente provocar que Daniel sea prácticamente sentenciado. ¿Por qué? Porque Daniel nunca iba a doblar sus rodillas a un Dios ajeno al que él adora. Tú no dobles tus rodillas a nadie más que tu Dios todopoderoso. Bueno, entonces dice en Daniel capítulo 16 capítulo 6, verso 10 de esta manera. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, ese documento que decía que no podían adorar a nadie más sino al rey de Babilonia. Él entró en su aposento superior que tenía ventanas abiertas. O sea, mire, él siempre adoraba en determinado momento con las ventanas abiertas. Y como lo solía hacer antes, se arrodilló 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces, estos enemigos, hombres de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Miren, el mensaje es, ¿sabes qué? Miren qué mensaje veo aquí. Uno, lo que vimos la semana pasada, la constancia. Permite ser constante en tu oración. Búscalo al Señor en cualquier momento, pero comunícate con Él. Dice que entonces estos lo agarraron y lo llevaron ante el rey. Como el rey había firmado, tuvo que emitir la sentencia. Y era de tirarlo a un foso de leones. Y viene el Padre, Dios Todopoderoso, y lo protege. Porque el rey tenía que acatar. Daniel era su amigo. Y cuando lo tiran, dice que cuando él va cayendo, dice que cae sobre los lomos de los leones. Qué lindo, ¿verdad? Como esto, que lo tiran en esa gran caverna y él al caer cae, o sea, ni se golpea porque cae sobre los lomos de los leones, y dice que estos no le hicieron nada. Mire cómo dice verso 6, verso 20. Y acercándose al foso, el rey gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido liberar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me ha hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante el rey, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen
alguno. Aleluya. ¿Sabes qué hizo el rey? Inmediatamente fue y agarró a estos conspiradores que hicieron ese complot para que el rey de alguna manera pecara contra su amigo, porque hiciera algo que él se dio cuenta, si Dios mismo protegió a mi amigo a Daniel, ¿cómo yo accedí a esto? Dice que los tiraron y dice que no iban ni en el aire, y en el aire fueron quebrados los huesos de todos estos enemigos. Señor amado, protégenos. Sabes, aquel que clama y busca a Dios, a mi Padre Celestial de corazón, Dios lo protege. Él mismo dice, yo levantaré escudo alrededor de ti. Tú que me estás escuchando, ya no temas. Hoy el Señor te dice, Él levantará escudo alrededor de ti. Solo levanta y Él levantará tu cabeza. Él dice que te levantará la cabeza y te dirá, ya, no estés triste, no estés triste. Padre mío, protege a todo aquel que me está escuchando, te lo ruego. Bueno, y para finalizar, vamos a ver entonces otro tipo de oración que rescata. Ya hablamos que rescata oraciones que salvan, oraciones que cambian, que adoran, que liberan, que protegen, pero las oraciones por otros. Muy parecido a la que vimos la semana pasada, a las que interceden. Pero hoy estamos viendo anécdotas, historias que cambian la vida, historias que son necesarias conocer. La Biblia está llena de historias de cómo el Señor respondió en todo sentido a aquellos que clamaban. Bueno, vamos a ver esta historia de aquellos discípulos que estando presos en Hechos, clamaron y cómo Dios los rescató. Dice de esta manera. Y habiendo tomado preso, que está hablando de Pedro, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados. O sea, me imagino que eran tal vez 2 por piquete, imagínense, eran 8 soldados, para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. O sea, la intención era matarlo. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Mire, que es muy importante, la iglesia clamaba. Por eso decía la palabra la semana pasada que en la oración unánime es importante que todos juntamente, unánimes, clamemos por necesidades particulares. Y dice que llega un ángel y que inmediatamente él solo despierta a Pedro y se desatan las cadenas. Él estaba aprisionado con grilletes. Dice que se abrieron, caen y las puertas se abren también. Y dice que él sale. Muy parecido a lo que le pasó a Pablo también con Silas. La diferencia es que Pablo y Silas se pusieron a cantar, a adorar. Y en medio del canto y la oración se abrieron también las puertas. Y en lugar de escaparse, el que estaba encargado de ellos, como el soldado, se iba a matar. Y Dios hizo otro milagro con la vida de él. Pero en el caso de aquí de Pedro, dice que estaban unánimes, orando por el milagro de ver sobre ellos. ¿Sabes por qué es tan importante ver este milagro? Porque el ángel de Dios siempre va a estar presente. ¿Sabes qué? Yo siempre creo, y yo estoy convencido, que hay un ángel de la guarda, que como que el Padre viene y a aquellos que le aman les asigna ángeles. Yo he tenido la experiencia de personas me han dicho cuando estoy predicando, estaba usted predicando y yo le vi a un ángel que estaba cuando usted se movilizaba.
Recientemente les conté de que estaba en un centro comercial, estaba con unos profetas y dice un profeta que él tuvo una visión. Yo no lo vi, pero él dice que él lo vio. Bueno, yo sí me di cuenta cuando él estaba viendo al cielo. Y yo dije, ¿qué le pasó a este? Se le fue el pájaro. ¿Qué si después él mismo cuenta que él vio un ángel y le dijo, yo vengo en sustitución de otro ángel y venimos por él y me señala, ¿verdad? Y dice que el nuevo ángel trae una unción diferente. Por eso yo veo hoy que hay una unción que va a caer sobre tu vida, tú que estás ahí. Solo tienes que creer que el Señor va a mandar el auxilio en todo. Entonces dice Hechos 12:11, cuando Pedro volvió en sí, cuando se vio ya desatado, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Sabe cuál es lo divertido en todo esto? Que dice que Pedro regresa al lugar donde estaban todos orando. Sale la muchacha y le dice, ¿verdad? ¡Uy, un fantasma allá afuera! Y no estaban orando porque fuera liberado. Entonces lo deja afuera y regresa. Dicen los demás, a lo mejor si es Pedro, y le abren la puerta. Dios te va a responder. Bueno, para finalizar el día, la enseñanza de hoy, porque hoy quiero que tú sepas que la oración es un arma preciosa que Él ha puesto para nosotros. Dice de esta manera en el Salmo 91, 15, 16. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, dice el Señor. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero ¿qué dice el Padre? Me invocará y yo le responderé. Hay otras versiones que dice, clama a mí, que yo te responderé. Mis amados, hoy mi clamor, y esto cree lo que es un clamor, es que todo aquel que me está escuchando se despierte en él un espíritu de oración, un espíritu de súplica y de clamor. Que tú puedas hoy decir, Señor, tal vez perdí esa virtud de buscarte continuamente, pero ahora lo quiero hacer, Señor, de corazón. Si tú sabes que te has alejado de Dios, ¿por qué no te le dices hoy, Señor, yo me quiero acercar a ti? Repite conmigo esta oración. Padre mío, hoy me quiero acercar a ti. Le pido a Cristo Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Padre, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando, al que tiene alguna situación de dificultad. Te ruego en el nombre de Jesús, atiéndelo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre mío, al que tiene problemas de salud, sánalo. Al que tiene problemas de su economía, Señor, dale la fuente, la puerta para que pueda ver la solución. Y aquel que tiene problemas en sus relaciones, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, ayuda a que puedan restaurar su relación familiar, de trabajo, laboral, en lo que sea. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga.